每周对话 Illuminate 活动，这是一个重要的主题。我想澄清一下，我会说英语、西班牙语、葡萄牙语和法语，但我一句中文都不会说。在法治项目中，我们的一个有限工作领域是如何遏制该地区的民主倒退。理解技术对民主的影响是至关重要的，既要考虑它对法治带来的风险，也要关注它为防止。民主衰退在拉丁美洲和加勒比地区蔓延所带来的机会。现实是，人工智能正在以超出我们民主机构应对能力的速度改变世界。这是得指定明确、可预测和公正的规则变得困难。这些规则应平等挂用于所有人，并得导致性，而这正是法治的本质。尽管人工智能技术带来了好处，但如果没有监管和执行，它也会带来巨大的风险。储藏量计划和虚假信息，放大低质量或不可靠的信息，从而加剧不平等。为了准备这些开场评论，我问了 GPT 聊天机器人，人工智能对法治带来了哪些机会和风险？他提到的一些风险是，人工智能的算法可能会复制和放大数据中现有的偏见，这会影响一些关键决策，比如资源分配、候选人选择或在司法程序中预测行为。人工智能模型也很难进行审计和理解，这可能会使监督和问责变得困难。基于人工智能的监控，比如面部识别，是否存在侵犯基本权利的风险，并可能被用于政治或压制目的。在技术获取方面也存在不平等，这也造成了一个问题，因为开发和控制人工智能的科技公司可能会获得不成比例的权利，从而影响公共政策。人工智能也带来了机会，比如通过自动化法律流程提高司法系统的效率，通过实施翻译法律文件来获取争议，以及通过分析大量的财务和行政数据来识别腐败模式，从而打击腐败。这一切都是一个机会。今天我们有一个好话的小组来讨论这些主题。我非常想知道你们对聊天 GPT 为这次讨论是别的这些机会和风险有什么看法Bienvenidos y muchísimas gracias por sumarse a este evento. Esta es la Tamara Real en español. Voy a aprovechar simplemente para pasarle la palabra a Felipe Estefan, después de esta introducción donde nos valemos de la tecnología, la inteligencia artificial y el chat GPT para dar inicio a esta conversación tan importante para la región. Felipe es vicepresidente y jefe de la oficina en Washington, D.C. de Luminate. Es un gusto enorme compartir con Luminate este evento, con todos estos panelistas esta conversación. Así que, sin más, le paso la palabra a Felipe. Muchísimas gracias a la Tamara real y a la Tamara artificial. Buenos días, bon dia, good morning. I will be moderating this panel in Spanish. And so if you need simultaneous translation into English or Portuguese, you can click the interpretation button and then you'll be able to access the language that you most prefer. Mi nombre es Felipe Estefan. Es un gusto estar con todas y todos ustedes en esta mañana. Yo soy el vicepresidente de Luminate. Luminate es una fundación filantrópica que se enfoca en que todas las personas, sin importar quiénes sean y de dónde vengan, tengan las oportunidades necesarias para ser parte de la toma de decisiones sobre el futuro de sus vidas y de sus comunidades. Y nos enfocamos primordialmente en que la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial y las plataformas de redes sociales, no tengan un efecto de detrimento al interés público, sino que de hecho beneficien y avancen la inclusión, la lucha contra la desigualdad y la defensa y promoción de los derechos humanos y la democracia. Y para nosotros es un placer estar aquí con el diálogo interamericano y con todas las personas que están presentes y las que nos acompañarán también virtualmente viendo esta grabación para tener una conversación que es increíblemente relevante.
y es sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras sociedades y en nuestra democracia, en nuestras democracias. Antes de darle entrada al panel, quería aprovechar este momento para darles una previa exclusiva de una investigación que Illuminate va a lanzar mañana. No se ha lanzado públicamente y estos datos están, como diríamos en Colombia, recién salidos del horno, pero los quería compartir con ustedes hoy en día porque son datos muy interesantes. Illuminate comisionó una investigación, la cual se la comisionó a Ipsos, para medir las percepciones públicas sobre la inteligencia artificial en 4 países de América Latina: Argentina, Brasil, Colombia y México. Esa investigación se hizo entre septiembre y octubre de este año a través de más de 4.000 entrevistas cualitativas en esos países. Y lo que encontramos es fascinante. Un titular grande es que entre lo que la gente más se dice entender la inteligencia artificial, más es consciente de sus riesgos. El 55% de las personas a las que entrevistamos piensan que es importante regular la inteligencia artificial. Entre quienes se dicen que conocen esa tecnología aún más, el número incrementa al 65%. Ya el 40% de personas en estos países cree que la inteligencia artificial está impactando la integridad electoral. El número sube al 47%, casi la mitad, entre personas que se dicen entender la tecnología bien. Entre personas que dicen entender la inteligencia artificial a un alto nivel, el 47% dice ya que la inteligencia artificial exacerba las desigualdades, las cuales en América Latina pues son un problema endémico. Países como el mío, Colombia, uno de los países con más altos índices de desigualdad en el mundo. Solo el 28% piensa que sus países están preparados para aprovechar la oportunidad o mitigar el riesgo de la inteligencia artificial. Los dejo con un último dato antes de hacer una reflexión sobre esos datos. Las personas y las comunidades histórica y presentemente marginadas son los grupos poblacionales que entienden menos, dicen entender menos la tecnología o su riesgo, pero claramente son las personas más vulnerables a su impacto. Entonces, para mí, cuando vemos estos datos, y ciertamente los seguiremos compartiendo también en el resumen del final de este evento con todas las personas que nos están acompañando hoy en día, una cosa es muy evidente y es que la inteligencia artificial ya está acá. Su impacto es claro ya en la sociedad. Ya nuestros panelistas hablarán un poco de su impacto en el periodismo, en los derechos humanos, en las elecciones. Que nuestros países aún no se han preparado lo suficiente, ni tienen la institucionalidad ni los marcos regulatorios necesarios para entender cómo aprovechar esta tecnología y para mitigar sus riesgos. Y que cuando no se mitigan esos riesgos, los daños ya están pasando y son clarísimos, evidentes en la vida de todos y todas, desde la desinformación disparada hasta nuestra inhabilidad de no saber qué es verdad. Y para autoprestarme unas palabras de una gran mentora y amiga, la Nobel de la Paz, María Ressa, sin verdad no hay democracia. Entonces, por eso es que queremos tener esta conversación que estamos teniendo hoy en día, y voy a presentar a un panel increíble de expertas y expertos que nos acompañan de toda la región para tener una conversación sobre este tema. Vamos a tener esta conversación en unas rondas de preguntas que yo voy a hacer, las cuales vamos a intentar mantener bien amenas y entretenidas, pero en lo que a ustedes que están en el público se les generan preguntas, les pido el favor que utilicen la función
de Q&A o de pregunta y respuesta que ven en sus pantallas para mandar preguntas. Yo me comprometo con todas ustedes de hacer mi mejor esfuerzo para que dejemos tiempo para poder responder esas preguntas. Ya alguien utilizó esa función para preguntarnos que por qué este evento era en mandarín. Bienvenidos a ver un video de inteligencia artificial de alguien que no habla mandarín para que vean qué tan real y qué tan fácil se vio hacer eso. Entonces sigan utilizando la función de preguntas y respuestas en lo que se les van ocurriendo preguntas y ya que lleguemos a esa sección me aseguro de que las podamos cubrir. Y pues con eso quiero primero presentar a Claudia Báez, que además de ser una cercana amiga, a quien admiro muchísimo, es una especialista en innovación tecnológica e inteligencia artificial, quien es la fundadora del proyecto Odin. Ya escucharán un poco más sobre el proyecto Odin, que para mí es una de las innovaciones más interesantes que hay en periodismo con inteligencia artificial en América Latina y que aparte es la cofundadora y la exdirectora ejecutiva de un medio digital colombiano que se llama Cuestión Pública. Al lado de Claudia en mi pantalla tenemos a Cristóbal Fernández, que es el jefe de la cooperación electoral de la Organización de Estados Americanos de la OEA. Muchísimas gracias a Cristóbal por acompañarnos. Al lado de mi pantalla de Cristóbal veo a Vanina Martínez, quien es científica titular del Instituto de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Vanina hace investigaciones expertas sobre temas de inteligencia artificial. Bienvenida, Vanina, gracias por acompañarnos. Luego, otra amiga a quien conozco desde hace mucho tiempo, Fernanda Martins, nos acompaña desde Brasil. Fernanda Martins es la directora de investigaciones de una organización increíble en Brasil que se llama Internet Lab. Yo soy un fanático en particular del trabajo que Fernanda y su equipo hacen para analizar el impacto de la tecnología y de la regulación de la tecnología con un lente de inclusión, lentes de perspectiva de género, de perspectiva de inclusión racial y otros tipos de identidades que se cruzan muy directamente con este debate. Y para cerrar este panel de superestrellas que tenemos acá está Paola Ricaurte, que es profesora del TEC de Monterrey. Yo le decía a Paola antes de entrar que la vi hablar sobre temas de inteligencia artificial en otro evento que Illuminate hizo recientemente en Buenos Aires y quedé atónito con su experticia, pero también con su habilidad de resumir de una forma muy clara cómo este debate nos impacta a todos y todas. Porque antes de entrar a esta conversación, una última cosa que quiero decir antes de comenzar con las preguntas es que muchas veces se nos han contado narrativas, incluyendo en medios de comunicación, en redes sociales y tal vez para mí más interesantemente en cultura popular, sobre tecnología y sobre el rol de la tecnología en la sociedad. Y una de esas cosas que vemos, y ustedes cuando se las comience a contar, las verán muy evidentemente. Por decir, yo hablaba en un evento del Diálogo Interamericano sobre que muchas veces en cultura popular y en cine nos han contado que los daños de la tecnología, si vienen, serán muy al futuro. Por decir, si los robots van a tomar control de la sociedad, bueno, Terminator en el año 3000, pero no América Latina en el año 2024. Igual vemos muchas otras narrativas que lo que logran es desempoderarnos diciéndonos que la tecnología es demasiado compleja para siquiera entenderla, que solo los únicos que los entienden son unas personas por allá en Silicon Valley que la crearon, pero la realidad de cosas es que todos interactuamos con la tecnología constantemente. La tecnología es una creación humana y de la misma manera que los seres humanos hemos participado en crearla, podemos participar en discutir cómo seguirla transformando para que sea en el fin del interés público. Entonces, pues con ese enfoque comencemos a hablar del impacto de la tecnología en la sociedad, no solo con miedos y riesgos, sino también entendiendo usos interesantes, e innovadores. Y Claudia, quiero comenzar contigo. Cuéntanos un poquito de Odin y de cómo la inteligencia artificial puede ayudar para hacer mejor periodismo que le llega a más gente de forma más rápida. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por la introducción y gracias por la invitación a esta discusión tan importante. Yo les voy a hablar de algo de que se está haciendo en medios independientes, porque yo creo que justamente la innovación y las respuestas a mucho de lo que está pasando con el periodismo
y la tecnología y el auge de la inteligencia artificial va a venir justamente de los medios locales, los medios independientes, va a venir de unos actores que no tienen, no son los key players en el actual ambiente, pero que son sociedades, vienen de sociedades muy resilientes. Nosotros, yo soy exdirectora y cofundadora de Cuestión Pública, que es un medio de periodismo independiente en Colombia que cubre corrupción y abuso de poder. Y nosotros usamos la tecnología, siempre la hemos usado para hacer periodismo de investigación más rápido, más profundo y más preciso. Y hacemos mucho periodismo de datos. Yo sí creo que para poder hacer como un avance y una evolución fuerte en inteligencia artificial hay que tener una base muy sólida en datos, ¿no? En cualquier tipo de organización, sea mediática, sea sociedad civil, los datos son una base muy importante para realmente potencializar el trabajo en inteligencia artificial. Nosotros hicimos dos grandes investigaciones de periodismo de datos en Colombia sobre el sistema feudalista de familias políticas que controlan el territorio con poder y dinero en las regiones de Colombia durante décadas y cómo inhiben nuevos liderazgos y explicamos cómo es ese mecanismo de cooptación del poder y de uso de los recursos públicos para mantenerse en el poder, y también otras sobre los patrimonios y conflictos de interés de los congresistas en el país, ¿no? De por qué llegan al Congreso, a qué intereses responden y cuáles son sus vínculos con diferentes actores para llegar a ese poder. Entonces, esas dos investigaciones dan una gran base de datos de más de 4.300 nodos de entidades entre empresas y personas. Y a partir de ahí, nosotros veíamos una oportunidad como periodismo de investigación. Ustedes saben que el periodismo de investigación toma mucho tiempo en realizarse, porque es profundo, porque hay una metodología, porque es un periodismo muy especial, muy particular. Y no teníamos, perdíamos como relevancia en la agenda mediática, perdíamos como oportunidad de ser relevantes en la agenda mediática, en tomar las decisiones en momentos críticos, porque hacemos periodismo de investigación, no hacemos cobertura de periodismo actual del día a día. Entonces, cuando venían estas cosas en la agenda mediática de personajes que ya habíamos investigado, lo que hacíamos manualmente era crear contenido contextualizando quién era esta persona o contextualizando quién era esta empresa, con lo que ya habíamos investigado nosotros en nuestros archivos. Y eso lo hacíamos manualmente, y lo que hicimos con inteligencia artificial fue una herramienta que automatizara la conexión de eventos que pasaban en el momento real con nuestros archivos en las bases de datos estructuradas. ¿Y esto qué hace? Esto le da, más allá de que yo le doy al ciudadano el breaking news, o sea, en la última hora, mira lo que está pasando, a este congresista lo está investigando la Corte Suprema de Justicia por un caso de corrupción. Te estoy diciendo quién es este congresista, de dónde viene, quién fue su padre, por qué estuvo y llega él al Congreso. Toda esta situación de un contexto, y es muy importante el contexto. Y ahí le estás solucionando un problema directo, un medio de comunicación que tiene un problema y que soluciona con tecnología para darle mucho más y contribuir al debate público en agenda mediática. Y así es como están haciendo los medios, los locales, los independientes, que se están dirigiendo problemas reales. ¿Qué es lo que yo veo que están haciendo los medios, los tradicionales? Están repitiendo y replicando el modelo que en este momento está muriendo, ¿no? Que es uso la tecnología para hacer más contenido, para optimizar mucho más el proceso y seguir como un poco contribuyendo al clickbait, ¿no? Que es como la manera, en mi modo de ver, errónea de aproximarse y de usar la tecnología en este sentido, porque primero es un modelo que está muriendo, porque solamente estamos contribuyendo a intoxicar mucho más el ambiente y el ecosistema de información digital con información que no es relevante. Entonces, los medios independientes, como este caso que les cuento de Cuestión Pública, o lo que está haciendo, por ejemplo, Armando Info en Venezuela, que con inteligencia artificial detectó por satélite pistas clandestinas para narcotráfico, ¿no? Ese tipo de información, de investigación, de optimizar, de automatizar tareas para hacer periodismo de calidad es, en mi modo de ver, hacia donde tendríamos que ir como medios, como organizaciones de medios, para contribuir a un ambiente, un sistema de información sano, ¿no? Y no seguir usando las capacidades y el tremendo poder que tiene la IA
para replicar modelos que son nocivos para el ambiente de información. Muchas gracias, Claudia. Creo que hay una cosa que rescato de lo que tú estás diciendo, es que aunque mucho se ha hablado del impacto negativo de la tecnología sobre el periodismo y ciertamente con las plataformas de redes sociales y la manera en la que efectivamente destruyeron el modelo de negocios del periodismo independiente, el periodismo digital, eso es bastante claro, pero también hay oportunidades en las que la inteligencia artificial hace que trabajos que son muy duros de hacer, particularmente en nuestra región, donde los periodistas y las periodistas son amenazadas por su sola profesión, pues que sean más eficientes, más rápidos, donde se puedan ver tendencias, donde uno pueda encontrar datos, donde pueda producir cosas de forma más rápida, llegarle a una audiencia de manera más efectiva. Entonces, gracias por ayudarnos a pensar de los retos y también las oportunidades ahí. Cristóbal, quería venir contigo porque en lo que pasamos del impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, también y como lo veíamos en la encuesta de Illuminate, la gente comienza ya a percibir un impacto sobre la integridad electoral y las elecciones. Y como hablábamos ahorita, no todo ese impacto necesariamente es negativo, pero tú como experto en temas electorales en la región, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial sobre las elecciones? Gracias, Felipe. Mira, yo creo que lo primero, quizás poner un poco de contexto, porque hace un año, el 2024 era tildado como un poco como el año en que la inteligencia artificial iba de alguna forma como a irrumpir fuertemente en los procesos electorales y afectar quizás procesos importantes, además en un año que denominado como mundialmente como el año de las elecciones, donde más de 100 elecciones nacionales se iban a dar en distintas partes del mundo. Y yo creo que eso hay que matizarlo en el sentido de que si bien el uso de inteligencia artificial en procesos electorales está aumentando, el impacto todavía es medio incipiente, ¿no? En algunos casos medio rudimentario, em, pero es algo que evidentemente está creciendo. Quizá no al nivel que impacte formalmente un resultado, una elección o una campaña propiamente tal de gran manera, pero sí introduciendo elementos que de alguna forma empiezan a generar cierto ruido, y evidentemente creo que todos lo vimos, ¿no? Sobre todo en materia de inteligencia artificial generativa, cómo se está usando en las campañas electorales para generar contenido, para generar gráfica, para generar afiches. Eso ha sido, obviamente, desde el punto de vista que abarata esa posibilidad no solo para los candidatos, sino para la gente en general. Y la difusión de esos elementos en redes sociales, evidentemente, este año ha sido mucho mayor de lo que era en el pasado. Ahora, hay casos puntuales también que tienen que ver un poco con la campaña. Obviamente, en algunos casos, por ejemplo, vimos un debate, en el caso de Paraguay, armado con inteligencia artificial entre los candidatos, porque no hubo debate, pero ese debate basado en las propuestas de los mismos candidatos. Es decir, como que se empiezan a generar también herramientas en que la propia ciudadanía genera a través de inteligencia artificial elementos que quizás pueden contribuir al debate político. Pero obviamente creo que el caso, el tema de desinformación y cómo puede impactar desde ese ámbito es sin duda todavía lo que más genera hoy día, o donde están los mayores riesgos quizás, ¿no? Y eso lo vimos en distintos casos, por ejemplo, la generación de audios atribuidos a candidatos hablando sobre temas de política poco tiempo antes de las elecciones. Las llamadas telefónicas personificando candidatos, hablando cosas que no dijeron. El uso de ChatGPT probablemente para generar desinformación, además sobre todo con el riesgo, que es un elemento que creo que la inteligencia artificial va o requiere un poco de estudio, que es el tema transnacional, como sobre todo en la región hoy día, en que la política y la polarización está de alguna forma generando grupos o sectores políticos transnacionales, es decir, todos vemos cómo desde Argentina o desde Estados Unidos, de Brasil, estamos preocupados de lo que ocurre en otros países, y cómo desde ese ámbito también se está interviniendo de alguna forma en procesos políticos nacionales desde otros países a través de inteligencia artificial. Creo que un caso positivo, y hablando del tema del periodismo, que me parece súper interesante, ocurrió en Venezuela, en un contexto de un proceso político que todos sabemos bien
arraigado actualmente en un ámbito muy autoritario, con el desconocimiento de los resultados electorales de las últimas elecciones. Para efectos de informar y evitar la persecución que pueden tener ciertos periodistas, se generó, como que creo que se llama la chama y el pana, dos periodistas generados con inteligencia artificial para transmitir contenido real e informar a la población sobre los hechos que estaban ocurriendo y evitar la persecución de esos periodistas. Es decir, ante el riesgo de ser perseguido en un contexto autoritario, el periodismo tiene que usar inteligencia artificial para poder brindar la información sobre los hechos que están ocurriendo en el país. Y eso creo que es para otra discusión también respecto de cuáles son en los contextos autoritarios, cómo la inteligencia artificial no solo es evidentemente un riesgo, pero también puede ser una oportunidad. Creo que un poco eso es un breve resumen. Obviamente, para considerar hacia el futuro, estamos clarísimos que cada vez va a ser, el impacto va a ser mayor. La capacidad sobre todo de generar texto, audio, video de forma más rápida, con ciertos objetivos más específicos, no solo desde el punto de vista orgánico de algún aparato político, sino que individualmente, personas de sus propias casas, eso va a aumentar. El acceso de eso es cada vez más fácil, más barato, más rápido. Y entonces, evidentemente, hay una discusión de, bueno, ¿cómo prepararnos para eso? Creo que 2024 fue una sinopsis de lo que puede venir, donde todavía no está claramente desarrollado el potencial y el impacto que puede tener los procesos. Pero entonces abre la discusión de, bueno, ¿cómo vamos a estar preparados para cuando eso ocurra? Y no esperar que el tren llegue de forma violenta. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, creo que lo que dice sobre cuando se crean, por decir, audios de personas diciendo cosas que no se han dicho, pues es algo donde el riesgo es bastante claro. Esto es menos relacionado a lo que voy a decir sobre elecciones y más alguien ya electo, pero hubo un caso recientemente en el que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, le hicieron un audio falso con su voz llamando a protestas y el audio se comenzó a mover en redes sociales, particularmente en redes sociales de Meta, y las protestas se comenzaron a armar y la fuerza pública se estaba involucrando y el alcalde de una de las ciudades más grandes y poderosas del mundo no podía parar su distribución. Intentaba llamar a estas grandes compañías a que bajaran el audio y no fue una cosa así de fácil. Entonces sí hay unos riesgos de cómo se mantiene la integridad electoral cuando audios, videos, imágenes que se ven muy reales, en verdad no reflejan la realidad ni las posiciones reales de quienes están candidatizando. Y creo que eso me lleva a la pregunta que te quería hacer a ti, Vanina, y es, como parte de tu trabajo de investigación, eh, tú has analizado las dinámicas de poder en este sector, incluyendo que pues la gran mayoría de desarrollos tecnológicos en el sector de inteligencia artificial está ocurriendo a través del sector privado. Y que hay una alta concentración de poder en compañías tecnológicas y en quienes ya tienen poder en la sociedad de determinar el uso de estas tecnologías. ¿Cuál es el impacto que tienen esas dinámicas de poder en nuestra región y en temas como la transparencia, la gobernanza, la lucha contra la desigualdad? ¿Cómo ves tú eso a través de tu investigación? Bueno, gracias Felipe, gracias a Luminate y gracias también al diálogo por este espacio. Bueno, a ver, esta concentración de poder básicamente lo que está generando es que las reglas del juego, ¿no?, están influenciadas directamente por los objetivos que tienen estas compañías. Que podemos discutir durante horas o no si son los objetivos que queremos para nuestra sociedad en general, pero es un hecho que es así, ¿no? Y también es verdad que hay solo un puñado de países o regiones que... Ay, me ha saltado aquí, estoy hablando en español, perdón. Ahí está. Hay solamente un puñado de países o regiones que realmente pueden negociar con estas empresas, ¿no?
negociar en temas de justamente qué productos sí, qué productos no, qué modelos sí, qué modelos no, qué regulación sí, qué regulación no, ¿no? Hay una cosa a mí cuando yo me di cuenta de esto, me produjo realmente me quedé un poco mal, ¿no? Que la realidad es que hoy no es posible para ningún estado, para ninguna universidad, ningún laboratorio que tenga recursos, o sea, que esté ligado a un estado en particular, tiene los recursos necesarios para poder competir en el terreno actual donde estas empresas nos han llevado a realizar investigación y desarrollo y también la gobernanza de la inteligencia artificial. Recién me acordaba cuando Felipe nos daba la introducción, este tema de las narrativas, ¿no? Y como muchas veces, escuchando entrevistas a los CEOs de algunas de estas empresas, se deja leer esta narrativa de que la inteligencia artificial ha llegado a un punto de tanta complejidad que solamente ellos pueden hacerlo, y solamente ellos pueden hacerlo bien, ¿no? Y recuerdo, no en exactas palabras, pero sí en el sentimiento de estar prácticamente hablándome a mí misma como investigadora, diciendo, ustedes ya no tienen nada que hacer, ¿no? Déjenos a nosotros que sabemos cómo hacer las cosas. Y eso es muy peligroso en cualquier ámbito en que lo querramos pensar, ¿no? Por otro lado, a mí una de las cosas que más me preocupan para nuestra región tiene que ver con la dependencia tecnológica que implica esta concentración de poder, ¿no? Que implica a su vez una dependencia económica y también cultural, ¿no? Esto uno lo puede pensar que es independientemente de que sea una concentración de poder privada, ¿no? Podría pasar lo mismo si fueran un par de países que tuvieran el control, digamos, de estas tecnologías. Pero bueno, desde un punto de vista cultural, algo que me gustaría resaltar es que esto atenta contra la diversidad, contra la identidad de nuestra sociedad. Hace un par de días una colega de la Universidad de San Andrés en Argentina, Mariana Ferrarelli creo que es, ahora me olvidé el apellido, decía algo que a mí me impactó mucho y es, cada línea que ChatGPT entrega porta una tesis sobre el mundo, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es, bueno, ¿quién prescribe esa tesis, ¿no? Y claramente esas tesis están sesgadas no solamente por los datos de entrenamiento, que eso tiene que ver directamente con el tipo de modelos que estamos generando, sino también con los objetivos de los quienes desarrollan esos modelos, ¿no? Desde un punto de vista, ya como para cerrar porque me voy pasando, desde transparencia y gobernanza, la cosa se pone difícil a menos que logremos diseñar un marco de gobernanza internacional, que es complicado por la situación geopolítica actual, o acuerdos específicos, quizás sea algo más fácil de lograr en un futuro cercano. La brecha en inteligencia artificial no solo tiene que ver con las diferencias de oportunidades en el desarrollo de capacidades para realmente aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, sino también en el desarrollo de marcos de regulación, ¿no? Que son virtualmente inexistentes en nuestra región. Y digo virtualmente porque si bien existen en algunos países bastante embrionarios, habría que ver qué tan bien esos marcos pueden defender los intereses de los ciudadanos y de los países, ¿no? Una vez en práctica, ¿no? Y cuántas regiones del sur global van a terminar siendo, bueno, o depósitos de datos que se van a convertir en desiertos, como ha sucedido previamente, ¿no? Con otros tipos de tecnologías y de basura tecnológica u otro tipo que se lleva a los países que no tienen las regulaciones para prevenirlo, ¿no? Gracias, Vanina. Y sí, ahí levanto un poco lo que tú estás hablando, casi que de un acuerdo social de nosotros como sociedades que consideramos que es aceptable y deseable para que la tecnología en verdad nos beneficie. Y hablando de ese tema, quería venir contigo, Fernanda, porque tú has estudiado mucho los temas relacionados, por decir, al uso del reconocimiento facial. Y en nuestra región, y lo vemos muchas veces en encuestas, la gente sí está dada a utilizar tecnología a veces de maneras en la que expertas y expertos dicen que irían en contra de sus derechos a la privacidad o de sus derechos humanos, mientras sea por seguridad. En muchos de nuestros países, en encuestas, la gente dice, bueno, para eso sí. Pero pues claramente hay unos problemas muy grandes. En unos lugares como China nos estamos dando cuenta que a los ciudadanos se les está comenzando a poner un puntaje.
y que ese puntaje, el cual es medido a través de acciones, incluyendo las de acciones en las que se les reconoce por reconocimiento facial, les permite acceder a educación o a créditos. Es una sociedad de alguna manera tecnodistópica, se está convirtiendo en ese sentido. Entonces, Fernanda, ¿tú cómo ves este tema de cómo asegurarnos que la tecnología se utiliza dentro de unos acuerdos sociales en la que verdaderamente pues no está abusando de nuestros derechos? Gracias, Felipe, por la pregunta. Gracias por la organización del evento. Voy a hablar en portugués, ya que tenemos interpretación. Creio que nessa discussão sobre desigualdades, esses pontos foram aparecendo de forma muito interessante em cada uma das falas que aconteceram até aqui. E o reconhecimento facial é um desses exemplos de como a desigualdade pode e vai se reproduzindo e se fortalecendo. Pensando especificamente na região da América Latina, é interessante notar como o uso de reconhecimento facial tem se justificado em relação a práticas de saúde, a práticas de segurança do Estado, a práticas relacionadas ao reconhecimento de pessoas que cometeram delitos e que possam ser, então, denunciadas rapidamente à polícia local. Mas, em geral, quando olhamos para os tipos de erros que o reconhecimento facial incorre, sabemos que esses erros se direcionam mais especificamente a alguns grupos. Então, falamos mais de mulheres, da população trans, da população negra, da população de descendência indígena. Então, é interessante pensar nos tipos de usos que são feitos, inclusive no controle migratório em alguns países, quando são exatamente esses os grupos historicamente marginalizados, né, postos à margem da sociedade. Então, os erros vão se reproduzindo e várias pessoas no Brasil, por exemplo, têm sido presas, e quando são presas, não estamos falando de um sistema prisional que rapidamente essa confusão vai ser desfeita. Uma vez dentro do sistema carcerário, essa pessoa vai ter muitas dificuldades para sair, para provar a sua inocência. E uma vez lá dentro também, essa trajetória de vida vai estar marcada por essa passagem. Então, no uso do reconhecimento facial, nós temos um exemplo claro de como uma tecnologia que muitas vezes vem de empresas privadas, muitas vezes vem de empresas chinesas, vai refazendo esse percurso dentro da região. E aí, um ponto que chama atenção, estava num evento faz alguns dias, organizado pela Linterna Verde, em Colômbia também, com apoio da Luminate, estávamos debatendo exatamente a importância dos dados, né, esse novo petróleo que temos chamado. E como a discussão sobre soberania dos países também é posta em risco. E acho que outro exemplo bom para pensarmos em termos biométricos é da criação da World, que tem coletado a íris de cidadãos e cidadãs em diferentes países da América Latina, que chegou agora ao Brasil e que eles pagam algo em torno de $60 para fazer a coleta da íris, com a justificativa de que assim vamos conseguir comprovar que é uma pessoa que está diante de uma máquina, por exemplo, e não uma inteligência artificial, com coleta já de íris de milhões de pessoas de todo o mundo, e que não sabemos o que é feito com esses dados, né? Mas a discussão vai além da discussão sobre privacidade e chega na discussão exatamente de vigilância dessas pessoas. Então, como esses dados vão ser tratados, como eles são ou não são excluídos, e quando perguntados aqui no Brasil se pensavam em vender esses dados depois para Big Techs, a resposta foi sim. Então, a justificativa da criação de uma identidade global
para facilitar, por exemplo, o combate à desinformação, à falsidade ideológica, na verdade, mais uma vez, mapeado como um interesse que é da humanidade, com uma boa intenção do Vale do Silício, mas que nós conhecemos bem onde que essas histórias vão parar logo em seguida. Muito obrigado, Fernanda. Sí, yo creo que estás muy claramente explicando algo y es que para muchas de estas plataformas nosotros somos el producto, nuestra atención y nuestra información y los datos que producimos es el producto y la manera en la que eso se está utilizando no necesariamente es con respeto a nuestro derecho a la privacidad, por ejemplo. Entonces, en la encuesta de Illuminate que sale mañana, el 54% de las personas encuestadas en Argentina, Brasil, Colombia y México dicen que no están de acuerdo con que se tomen decisiones judiciales o en tribunales utilizando inteligencia artificial, lo cual ya se ha intentado hacer de alguna manera aquí y allá en países como Colombia y como Argentina, donde de un momento a otro están intentando automatizar la decisión de un juicio, por decir. Entonces, claramente la mayoría de personas en nuestra región prefieren que para cosas que impactan temas coyunturales de sus vidas y sus futuros, como un juicio criminal, pues estas tecnologías no vayan a sobreponerse sobre el juicio humano. Y ahí es donde quería venir contigo, Paola, porque también en la encuesta de Illuminate hablábamos de que el 47% de personas que entienden estas tecnologías a un alto nivel creen que la inteligencia artificial exacerba la desigualdad. ¿Cómo crees que podríamos aplicar un lente de inclusión, un lente de género, una perspectiva feminista en entender y transformar estas tecnologías para que beneficien el interés público? Hola, buenos días, Felipe. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias también por este evento que nos convoca. Tengo que decir que estoy muy contenta de estar entre personas a las que admiro mucho. Y además también quisiera, antes de responder, quisiera poner en contexto lo importante que es convocar esta reflexión sobre la inteligencia artificial en términos de, perdón, me están pidiendo el idioma. Listo. Situar esta reflexión sobre la inteligencia artificial en términos del Estado de Derecho, la democracia y la desigualdad. Para mí son tres ejes fundamentales que a veces no se ponen en la mesa cuando discutimos sobre inteligencia artificial. Entonces, bueno, dicho esto, y para responder a tu pregunta, yo creo que lo primero que a mí me gusta, digamos, decir es situar de qué estamos hablando. Y en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial, pensamos, creo que tal vez por igual las narrativas de las que estaban conversando hace un rato, pensamos que estamos hablando de una cosa. Y esa complejidad de abordar este objeto, digo yo, que a veces es difícil de atrapar, ¿no? De capturar, es porque se refiere a muchas cosas a la vez. Por una parte es un campo de estudio, es un conjunto de tecnologías muy heterogéneas, muy diversas. También un conjunto de técnicas. Entonces, no estamos hablando de una tecnología, estamos hablando, a mí me gusta situarlo desde un marco, de una perspectiva sociotécnica, es decir, una relación con un sistema, un conjunto de tecnologías que media nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, me gustó mucho que Vania trajera a colación esta cita de nuestra querida colega Mariana Ferrarelli, porque efectivamente cuando hablamos de un sistema sociotécnico, de lo que estamos hablando es de un modelaje del mundo. Y eso tiene que ver con la pregunta, ahora sí, voy a llegar a la pregunta, lo prometo, con cómo nuestra visión sobre la tecnología impacta también la manera en que esa tecnología se despliega en el mundo. Entonces, y cómo se narra y cómo se construye este imaginario sobre la tecnología. Entonces, tenemos una imagen sobre la inteligencia artificial que, en principio, podemos decir, es una perspectiva bastante tecnosolucionista. Es decir, tratamos de pensar que la tecnología viene a resolver los problemas del mundo. Y eso, cuando se traslada a la administración pública
Cuando, por ejemplo, los funcionarios de las distintas instituciones de nuestros países toman estas tecnologías, dicen, vamos a, dados los contextos complejos que tenemos en América Latina, de profunda desigualdad, de violencia, de corrupción, de déficit democrático, de debilidad institucional, dado todo ese contexto de implementación, dicen, bueno, vamos a tomar esta tecnología que nos va a permitir resolver este problema. Y entonces lo que pasa es que, dadas estas perspectivas, cuando se tienen estas tecnologías, las tendencias que hemos visto a lo largo digamos, de los últimos años, es que los gobiernos las utilizan para, como mencionaba Fernanda, para criminalizar a poblaciones que ya están históricamente marginalizadas. Entonces, en mi experiencia, algo que necesitamos hacer es, primero, pensar cómo estas tecnologías, o sea, para mí la gran pregunta, tomando en cuenta estos tres ejes que estábamos mencionando al inicio, es qué pasa cuando estos sistemas se insertan en un contexto de amplia desigualdad y cómo podemos hacer nosotros, ciudadanas, ciudadanos de nuestras regiones, para generar contrapesos para que las desigualdades no se sigan agudizando, no se amplifiquen, como ya hay tanta evidencia en tantos contextos. Entonces, algo que para mí es importante es, por una parte tenemos, por supuesto, marcos internacionales que se han aprobado, tenemos la regulación, la recomendación de la UNESCO, que ha sido firmada por 194 países, tenemos también distintas propuestas de regulación en la región, hay también algunas políticas de inteligencia artificial, también tenemos iniciativas como vimos en el caso que nos presentó Claudia, ¿no? Iniciativas de la sociedad civil, de la academia, de los periodistas, para generar tecnologías alternativas. Y yo pienso que algo que muestran estas iniciativas y también el debate que surge en las distintas comunidades es que hay una necesidad de abordar estos impactos de la inteligencia artificial con una aproximación que sea holística. Es decir, por una parte, por supuesto, fomentar regulación, que sabemos, como mencionaba Vania, que hay un lobby fuerte de la industria para que no se desarrollen regulaciones que les perjudiquen, pero por otra parte, motivar innovación que sea una innovación, pues, con perspectiva interseccional, de género, antirracista, anticapacitista y demás. Y yo diría tal vez una tercera pata de pensar en políticas holísticas, es decir, necesitamos políticas articuladas de inteligencia artificial que contemplen todos los aspectos como están en las recomendaciones, pero además que nuestros gobiernos tengan una visión más amplia de esas políticas, porque necesitamos a la vez políticas educativas, políticas científicas, políticas de infraestructura, políticas ambientales, políticas laborales, políticas que tienen que ver con el desarrollo cultural, por ejemplo, ¿no? Siempre se menciona el hecho de que estas tecnologías no están hechas para nuestros idiomas, ¿no? Locales en nuestros países. Entonces, esta visión más amplia permitiría que las diferencias que se reproducen históricamente al desplegar estos sistemas que están creados en ciertos contextos específicos, que ya sabemos, y por ciertas compañías y personas, puedan revertirse de alguna forma con estas iniciativas desde los contextos locales. Entonces, bueno, no me quiero tomar más tiempo, pero traté de ahí de resumir todo muy rápidamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir a preguntas del público. Yo tengo unas preguntas adicionales, las cuales también intentaré mezclar. Entonces, para quienes nos están acompañando, si tienen alguna pregunta, por favor utilicen la función de pregunta y respuesta que verán en sus pantallas, donde dice, en inglés dice Q&A, y ahí pueden poner sus preguntas. Yo haré mi mejor esfuerzo para asegurarme que las podemos ir respondiendo. Una pregunta que claramente está surgiendo es, bueno, ¿y qué hacemos sobre esto? ¿Qué podemos hacer? Entonces, si pudiera comenzar contigo, Fernanda, tú has hecho mucho trabajo sobre temas de, por decir, de sesgos en tecnología y cómo la tecnología exacerba desigualdades estructurales. ¿Cómo podemos hacer para
tratar ese tema o otros temas relevantes a tu trabajo para asegurarnos que la tecnología no simplemente incrementa o amplifica desigualdades existentes? Obrigada, Felipe. Acho que dos aprendizados que temos tido no Brasil é a importância da organização da sociedade civil. Então, nós temos, por exemplo, a Coalizão Direitos na Rede, que tem mais de 50 organizações da sociedade civil, entre academia e outras organizações do terceiro setor. Me parece fundamental que ampliemos esse tipo de articulação. Acho que não só durante toda essa discussão sobre regulação de inteligência artificial, mas nos últimos anos, quando tivemos o governo de extrema-direita do Bolsonaro, uma das formas que tivemos de conter os riscos aos direitos humanos que vinham por meio das tecnologias das mais diversas foi essa articulação entre organizações. E aí fico pensando, acho que bastante em diálogo com o que Paola também estava falando, de como é importante pensar nesse fortalecimento de pressão às plataformas, por exemplo, e às empresas de tecnologia de forma mais geral, de uma maneira regional. Mesmo quando falamos sobre regulação, em termos da lei, é importante pensar que uma regulação que é feita no Brasil, uma regulação que é feita na Colômbia, Argentina, não tem o mesmo peso de uma regulação europeia. Então, como nós fazemos para que, além dessas pequenas regulações que possam surgir, tenhamos um fortalecimento regional para lidar com esses riscos, que têm se fortalecido também com o passar dos dias e das horas, né? Porque o desenvolvimento das tecnologias é realmente muito rápido. Então, uma das respostas que eu apostaria seria essa articulação na sociedade civil, mas também junto a movimentos sociais que têm se envolvido, principalmente pós-pandemia, nessas discussões, e que também estão com esse desejo, com ganas de fazer parte dessa discussão. Acho que a articulação social continua sendo a resposta mais forte que temos nesse momento. Gracias, Fernanda. Hay una pregunta del público que entra que es conectada con estos temas, bien parecida. Y Paula me preguntaba si tú no la pudieses ayudar a responder. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones tienen para evitar la sobrecriminalización de mujeres, personas afro, indígenas y trans a través de esta tecnología? ¿Algo que quieras decir sobre esa pregunta, Paula? Sí, muchísimas gracias. Tiene que ver un poco con lo que yo estaba mencionando y también con algo que mencionaron hace un momento. Cuando los gobiernos toman la tecnología para resolver problemas sociales, y en este caso, pues los problemas que mencionábamos, la violencia, la desigualdad y demás, el problema es que están partiendo de una hipótesis de que, por ejemplo, quienes deben ser vigiladas son las mujeres, quienes deben ser vigiladas son las personas precarizadas, quienes deben ser vigiladas son las personas disidentes de sexogenéricas, es decir, parten de un preconcepto sobre la sociedad que luego es desplegado a través de la tecnología y esa tecnología lo que hace es justamente a partir de ahí recriminalizar a estos grupos. Entonces, al hacer eso, los gobiernos de alguna manera se deslindan de la responsabilidad de tomar decisiones sobre el estado de la sociedad que ataquen a esos problemas de raíz. Y a eso me refería yo con el solucionismo. Entonces, en realidad, en vez de tener estas tecnologías como una herramienta para generar bienestar, lo que hacen es tener herramientas para incrementar el control social. Y entonces ahí tenemos otra vinculación de por qué estas herramientas están afectando directamente a la democracia, porque a lo mejor, como mencionaba Cristóbal, a lo mejor no están todavía incidiendo en los procesos electorales, pero sí están incidiendo en la dificultad de estos grupos de acceder a la justicia y de además enfrentarse a una nueva capa de violación de derechos cuando estas tecnologías son desplegadas por los gobiernos para recriminalizarlos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo mencionaba hace un rato, es necesario desarrollar las capacidades institucionales, es necesario trabajar con los tomadores de decisión, con las personas de la administración pública, con las personas que están definiendo las regulaciones,
no podemos permitir como sociedad nosotras que esta visión sobre para qué debe servir la tecnología en nuestra sociedad siga amplificando esas brechas. Y como decía también Fernanda, necesitamos fortalecer la sociedad civil, necesitamos fortalecer la articulación entre los sectores que están viéndose mayormente afectados con el despliegue de estas tecnologías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, necesitamos seguir trabajando políticamente para impactar en las regulaciones, para impactar en el desarrollo de capacidades tanto de la administración pública como de la sociedad civil, y necesitamos también generar evidencia que nos permita demostrar que el despliegue de estas tecnologías, cuando se hace bajo estos presupuestos, pues lo que hace es aumentar las desigualdades y violar los derechos de las personas que ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Gracias, Paula. Gracias a todas las personas en el público que están mandando preguntas. Nos están llegando muchísimas preguntas, todas muy buenas. Entonces voy a intentar seguir cubriéndolas en el tiempo que tenemos. Hay una pregunta para ti, Claudia, de Hernán Charosky, a quien me da muchísimo gusto ver que está aquí. Y su pregunta es, ¿podrías contarnos una historia reciente en la que Cuestión Pública o a través de tus otros usos de Odin usó la inteligencia artificial en términos de impacto en la velocidad y la amplificación de la información periodística? Sí, nosotros, bueno, Odin en su primera etapa, que es su primer como stage, está cubriendo en un scope de 4.300 nodos, ¿no? De investigación periodística, de archivos de Cuestión Pública, que para mí eso es el futuro para los medios, es decir, que puedan tomar esas informaciones de calidad y volverlas a reutilizar y traerlas a la vida, ¿no? Sacar el mayor provecho de sus archivos. Y como nosotros nuestra filosofía es periodismo de investigación, residuo cero en periodismo de investigación, por eso nació DIN. Lo último que hemos hecho, una de las que ocurrió en mitad de año y ahorita recientemente, es un escándalo de corrupción de la que era la consejera para las regiones del presidente Petro, Sandra Liliana Ortiz, que está involucrada en un escándalo más grande de corrupción de la presidencia del gobierno de Gustavo Petro, primer gobierno de izquierda de Colombia, donde ella fue el enlace, se está justamente investigando que fue el enlace para la entrega de sobornos al presidente del Senado, justamente para pasar reformas. Entonces, nosotros ya habíamos investigado a Sandra Liliana Ortiz porque ella fue senadora de la República el periodo anterior, la legislatura pasada, y en una investigación que se llama Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada, hicimos una investigación sobre quién era ella, porque había llegado al Congreso, su patrimonio, sus contactos, negocios de familia, o sea, una investigación periodística profunda. Entonces, cuando salió este escándalo, nosotros hicimos un hilo en Twitter, porque lo que hace hoy actualmente es un hilo en Twitter, ¿no? Dando el breaking news, pero también el contexto de quién es esta persona que está copando la agenda mediática. Entonces hicimos un breaking news donde dijimos, Sandra Ortiz está siendo investigada en el caso de corrupción de la ONG-RD y esta es Sandra Liliana Ortiz. Entonces contamos todo lo que habíamos investigado antes en Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada. Y yo solamente quisiera agregar, porque sé que hay corto tiempo, que nosotros, es decir, yo pienso que justamente para que haya información de calidad que circule en el nuevo sistema de información, en el nuevo ecosistema de información, es importante justamente que los medios y las organizaciones y la sociedad civil tome esa información de calidad que tiene en sus archivos y la logre aprovechar al máximo para volverla a poner relevante en la agenda, ¿no? Entonces, la tecnología te hace eso. Saber cómo usar las metodologías que tiene ChatGPT avanzadas en fine-tuning para disminuir alucinaciones, con RAG, por ejemplo. Ese tipo de cosas lo que hace es afinar y potencializar los assets que tienen las organizaciones para realmente promover un sistema de información mucho más sano. Gracias, Claudia. Vanina, hay una pregunta de Jorge Delgado que nos dice, parte del problema es que la inteligencia artificial es un cambio muy rápido y constante, los gobiernos no pueden responder suficientemente rápido y con idoneidad. Y pregunta Jorge, ¿cómo ven el papel de la educación y la academia en este escenario? Bueno, es una muy buena pregunta y es verdad que la tecnología o este conjunto de tecnologías, como mejor decía Paola, cambia y muy rápido, pero
me parece que ahí está el problema, ¿no? De decir cómo se encara todo lo que tenga que ver con gobernanza y regulación y estrategias para la inteligencia artificial, no correr detrás de un producto o de un modelo en particular, sino sentar las bases, por ejemplo, que tienen que ver con todo esto que estamos discutiendo sobre la democracia y el Estado de Derecho y la desigualdad, que tienen que ver con la educación, ¿no? De hacer llegar a la sociedad que estas herramientas ahora existen de esta manera, pero podrían existir de otra forma. Pero hay ciertas características que tienen estas tecnologías que hacen que pasen estas cosas, ¿no? Una tiene que ver con cómo nos ayudan a tomar decisiones basándose en que tienen cierto grado de autonomía y aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, no importa cómo lo hacen, no importa si el modelo de mañana es distinto, si tiene más o menos sesgos. Lo que tenemos que generar es una sociedad crítica que entienda que detrás de esto, detrás de esa toma de decisiones, hay un sistema que va a tener sesgos independientemente de cómo se lo haga. ¿Sí? Puede ser que el día de mañana diseñemos algo mejor que una inteligencia artificial basada en datos, que no replique sesgos o prejuicios sociopolíticos inmersos en los datos, pero puede llegar a generar otro tipo de sesgos de quienes la diseñan o quienes la construyen, ¿no? Entonces, poder volver a pensar, cuando hablaba Fernanda y Paola sobre sentar las bases desde cuestiones como la educación, como el pensamiento crítico, darle a la población las herramientas para poder entender qué hacer con estas tecnologías y cómo protegerse, ¿no? Sobre todo cuando tienen que ver con esto que decías también, Felipe, al principio, ¿no? No sabemos qué es verdad y qué no, y empezamos a relativizar la verdad y a tomar decisiones en base a cosas que realmente, bueno, en el mejor de los casos, lo acercamos a lo que creemos que cómo debe ser el mundo. No sé si eso responde un poco, pero va por ahí, ¿no? No hay que enfocarse en el producto o en el modelo o en esta tecnología o en este conjunto de tecnologías en particular. Eso sería más solucionismo tecnológico en algún punto, ¿no? Ujú. Sí, gracias por ese llamado a no solo quedarse encajonados en la herramienta. Em, y Cristóbal, quería venir contigo porque como verás en el chat de preguntas, y gracias nuevamente a todas las personas que las están mandando, hay dos tipos de preguntas que me encantaría escuchar tus reflexiones. Hay una pregunta que Chantal Agarwal nos hacía sobre en democracia, en gobernanza, ¿cuáles son las áreas que tú estás viendo están más impactadas por la inteligencia artificial, desde las elecciones, que es tu trabajo, hasta la lucha contra la corrupción, hasta temas como de procesos civiles o juicios criminales? O sea, ¿dónde tú ves como áreas que necesitan un enfoque en particular? Y conectado a eso, hay otras preguntas que nos están llegando donde la gente dice, ¿dónde ven que hay buenas leyes, buenos avances? Y yo sé que Paola muy amablemente está respondiendo algunas de esas preguntas por escrito, lo cual aprecio mucho. Pero tú, Cristóbal, que tienes una visión regional, ¿dónde ves cosas que se estén haciendo en la región que digas, ok, por acá podemos ir o de esto podemos aprender, o aun cuando tengamos mucho más que hacer, vemos como lucecitas de cosas que requieren o ameritan más exploración? Entonces, ¿cuáles son las áreas que tú ves más afectadas y dónde estás viendo cosas que te llamen la atención, Cristóbal? Em, Sería muy presuntuoso de mi parte decir cuáles son las áreas, porque evidentemente me dedico particularmente a elecciones. Obviamente el tema de inteligencia artificial me apasiona por el impacto que tiene no solo en mi campo de trabajo, sino que en general el impacto que va a tener en los próximos futuras décadas. Y en ese ámbito, por lo que yo veo, es muy difícil de definir dónde está teniendo mayor impacto, pero está teniendo impacto como en todo ámbito. Eso es relativamente claro, ¿no? Es decir, no es que exista, y los casos son, y casos muy interesantes de distintos ámbitos. Incluso, no sé si Fernanda, en el caso de Brasil, había leído el otro día que en alguna ciudad o estado habían hecho una ley con inteligencia artificial
para regular ciertos ámbitos muy específicos, que no recuerdo el área en particular, y que esa ley básicamente llegó construida por ChatGPT y lista aprobada, basado simplemente en un prompt para regular un ámbito específico de un gobierno local. En materia de justicia también sé que están habiendo bastantes avances y hay mucha discusión. Yo también escuchaba la otra vez Bruce Schneier, que nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a nuestra reunión interamericana de autoridades electorales. Él hablaba también un poco de los impactos que va a tener la inteligencia artificial en democracia en distintos ámbitos, en el tema de justicia, en el tema de legislación. Y es interesante la discusión porque al final, además de potenciar lo que ya se hacía, y un caso, por ejemplo, que es bastante, ¿no? Como si uno lo estudia, hoy día los políticos, la mayoría, tiene su speechwriter que le hace los discursos para las campañas o para las políticas, para el Congreso, y cómo la inteligencia artificial va a comenzar a reemplazar ese tipo de actividades y el impacto que eso mismo tiene en la discusión política, en la discusión pública sobre la legislación o sobre las políticas públicas que se tienen que desarrollar. No quiero ir más allá, avanzar lo que puede venir en el futuro, porque ya es otro tipo de nivel. Y yo siempre me recuerdo hace 30 años, cuando yo era más pequeño, y veía estas películas de Hollywood, donde uno hablaba por cámara, ¿no? Como por video, y yo tenía el teléfono en mi casa ese que rodaba, ¿no? Y uno decía, wow, qué increíble. Y uno en ningún momento se imaginaba que eso iba a ser una realidad. No pasaron más de 15 años que salió, o 20 años que salió el iPhone, o las primeras plataformas que podían hablar por video. Entonces, la posibilidad de proyectar lo que puede pasar en los próximos 20 años es absolutamente fuera de mi capacidad. Y en ese sentido, bueno, es una discusión que me parece interesante. Y después, la otra pregunta era, me olvidé cuál es la segunda pregunta. No, ¿dónde veías cosas interesantes? Que de alguna manera creo que ya has estado respondiendo Bueno, y esa pregunta. yo solo quería aportar un poco, escuchando a todos los colegas también, que me parece súper relevante. Creo que una de las grandes falencias a nivel regional es justamente el tema como de discusión y educación en el tema. Porque al final eso impacta a todo, ¿no? Todas las industrias, en todos los ámbitos donde se está discutiendo esto, que yo incluyo obviamente el tema de elecciones. La región claramente, yo lo veo en ese ámbito, está súper atrasada a nivel mundial respecto a la discusión que se está teniendo no solo del impacto y desarrollo de inteligencia artificial, sino de la comprensión básica que necesitamos tener para poder generar una discusión sobre políticas públicas relacionadas con este tema. Y creo que uno un poco de los principales desafíos que tiene la región en ese sentido es cómo somos capaces de promover e incentivar ese tipo de discusión a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de los organismos internacionales que representan o sobre los que están representados los miembros, los estados de nuestra región, y cómo además en tema de educación, es decir, si ya existe una brecha digital, antes que habláramos de esto, ¿cuál va a ser el impacto en esa brecha digital de la discusión sobre inteligencia artificial? Y en ese sentido creo que las políticas públicas de los países tienen que ir muy directamente, antes incluso de hablar del tema de regulación, que obviamente es un camino paralelo y que debe existir. En materia electoral, sobre todo, hay muchos elementos que requieren una discusión sobre cómo vamos a regular el uso de inteligencia artificial en elecciones, lo que hablábamos de los audios, por ejemplo, es decir, y que ya se está regulando en países de la región. ¿Vamos a permitir que haya audios falsos atribuidos a candidatos? ¿Sí o no? ¿Cómo lo cuál va a ser la regulación para el uso de información, de datos privados que manejan ciertas instituciones del Estado en materia electoral? ¿Cómo los órganos electorales van a utilizar esa información para utilizar o generar herramientas que usen inteligencia artificial? ¿Cómo las compañías, no solo las grandes, sino que las que producen o desarrollan inteligencia artificial para determinados tipos de industria o el uso de determinadas tecnologías, van a utilizar esa información para producir servicios o productos que luego son usados por el Estado? Es decir, bueno, todo eso obviamente también requiere... y era un poco el tema de los países. Hay hoy día las grandes, obviamente la Unión Europea es quien ha sido como el gran
pionero en el tema de regulación de inteligencia artificial, en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva de la Casa Blanca, pero todavía no en materia de legislación. En los países de la región casi muy poquito. Es decir, sé que en Brasil y que en varios países han habido discusiones y avances, pero claramente estamos en un escalón mucho más abajo de lo que se ve en otras partes. Gracias, Cristóbal. Y para mí un mensaje es que obviamente pues no estamos destinados a estar en ese lugar del debate global. Y justo conectado a ese debate global, Astrid Bosch hacía una pregunta que para mí es la pregunta, de alguna manera, y es, ¿cómo pueden los estados regular o controlar las tecnologías cuando los dueños de las tecnologías, ella lo pone así, controlan a los estados? Piensa en Elon Musk. ¿Quiénes están pudiendo hacerlo y cómo lo hacen? Y pues tengo que hacerte esa pregunta a ti, Fernanda, porque Brasil y la pelea entre Alexandre de Moraes y Elon Musk, pues se ha vuelto una gran noticia a nivel internacional. Para aquellos que no sepan mucho de eso, básicamente el jefe del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes y Elon Musk terminaron en una pelea que era, en mi categorización, tanto institucional como personal. Twitter se tuvo que salir de Brasil por bastante tiempo, ha vuelto a Brasil respondiendo a algunas de las solicitudes de ese Tribunal Supremo. Hay gente que dice que se le fue la mano a De Moraes, hay gente que dice que a Twitter se le va la mano por no regular desinformación y discurso de odio en la plataforma. Un debate complejo ahí, pero claramente en lo que vemos que Elon Musk va a ser una parte esencial de la administración de Trump en esta próxima Casa Blanca. ¿Cómo ves tú eso, Fernanda? ¿Qué aprendimos en la experiencia de Brasil sobre cuando la gente que tiene el poder tecnológico y la gente que tiene el poder político o se pelean o están junticos? ¿Cómo ves tú ese tema? Y tal vez, Claudia, luego vengo contigo para ver cómo crees tú que los periodistas pueden ayudar a resolver la investigación de esas dinámicas de poder. Pero, Fernanda, ¿qué nos cuentas sobre lo que pasó en Brasil? Ótima pergunta. Bom, me chamou muita atenção na discussão sobre o caso do bloqueio do Twitter, como na mídia internacional, parte da decisão do Alexandre de Moraes parecia ser uma tentativa de combate à desinformação. Não se tratava, nesse caso, de combate à desinformação, se tratava do fato de que Elon Musk não estava cumprindo com decisões judiciais dentro do território nacional. Então, quando o bloqueio do Twitter foi determinado, inclusive, não foi feito só por Moraes, né? Mas a turma do Supremo Tribunal Federal foi favorável a essa decisão, porque foi uma bola dentro do Alexandre de Moraes para despersonalizar um pouco a discussão. O que me chamou a atenção, em segundo lugar, foi que Elon Musk pretendia que os brasileiros e brasileiras continuassem usando o X, como chamamos aqui, a partir do uso de VPN. Mas a quantidade de pessoas brasileiras que acessam esse tipo de tecnologia é mínima. Então, o tiro saiu pela culatra. No momento em que ele disse que não ia atender às decisões e Moraes usou o fato da Starlink estar no Brasil e ter um dos mesmos proprietários, e Musk usava também o fato da Starlink estar aqui para dizer que nos seus provedores as pessoas iam continuar utilizando o X, que ele não ia fazer o bloqueio, isso durou muito pouco, porque teve um cientista de dados brasileiro, Henrique Xavier, que fez uma comparação de saída e acessos no Twitter durante o período de bloqueio mundialmente e os acessos ao Blue Sky mundialmente no Brasil, né? Essa comparação. E ficava muito clara a saída e migração muito direta das pessoas do X para o Blue Sky, que cresceu muito no Brasil nos últimos meses. Então, ficou ali uma derrota evidente do Elon Musk nesse caso, porque os brasileiros não usaram VPN, as pessoas saíram do X, foram para outra rede social, e aí foi nesse momento que ele disse que ia pagar as multas que o Alexandre de Moraes e o STF tinham decidido que deveriam ser pagas.
O que me parece importante é, sim, temos um problema gigante com a presença do Musk no governo do Trump e nas discussões, inclusive regulatórias, que vão se colocar daqui para frente. Imagino que na região, né, na América Latina, vamos ter um lobby ainda mais forte e uma tentativa de defesa de uma liberdade de expressão, que sabemos que não se trata de liberdade de expressão, né, mas de um discurso de ódio amplificado. Vamos ter mais problemas para fazer esse tipo de combate. Ao mesmo tempo, não podemos esquecer o peso que temos enquanto usuários dessas tecnologias, né, das plataformas sociais. E esse peso me parece que é o que temos como poder político maior nas negociações que temos que ter daqui para frente com as plataformas, seja no quesito regulatório ou não. Obrigado, Fernanda. Y ahí yo quiero decir que ha entrado una pregunta preguntando sobre la perspectiva de la industria en esta conversación. Creo que yo sería el primero en decir que le daríamos felices la bienvenida a representantes de estas compañías de tecnología que quieran ser partícipes de conversaciones de diálogo multisectorial que se centran sobre la protección de la democracia y los derechos humanos, y la pregunta que muchas personas han hecho en el chat, que Paola ha estado respondiendo también sobre temas como igualdad de género. Pero Claudia, ¿cómo el periodismo puede responder a este momento en el que estamos viendo dinámicas como las que acaba de describir Fernanda? ¿Cuál es el rol que los periodistas pueden jugar ahora? Pues yo creo que siempre ha sido una respuesta la investigación, ¿no? Pero en este caso yo pensaría mucho más en mostrar los abusos de poder de estas grandes compañías tecnológicas, en demostrar y que la gente lo sabe, pero ser mucho más acertados en formatos y formas de explicar justamente cómo se están tomando las decisiones desde estas compañías, de la falta de transparencia, ¿no?, que necesita la ciudadanía para justamente hacerle rendición de cuentas, que esas compañías sepan y entiendan que tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía, porque finalmente están hablando de nuestros datos, ¿no? Y esto es una cuestión de interés público. La información es un derecho. Y eso creo que es lo que no entienden las plataformas tecnológicas, que la información es un derecho y que la gente tiene derecho a informarse. Entonces, hay una desestimación y eso lo vemos con los algoritmos digamos, como Meta ha disminuido la relevancia de las informaciones de noticias en sus plataformas, ¿no? Justamente como una respuesta y entonces le está dando más voz a influenciadores y otro tipo de creadores de contenido, y los medios están entonces con su contenido estando como en el último eslabón de la cadena en las plataformas de Meta. Ese tipo de cosas creo que el periodismo ya está empezando a mostrar con investigación profunda, como lo sabemos hacer con metodología, dónde están justamente los problemas y dónde el sistema está fallando. Creo que primero las compañías tecnológicas tendrían que aceptar, y eso es lo que no ha pasado, tendrían que aceptar la culpa, ¿no? La culpa en muchas de las consecuencias de lo que estamos viviendo, pero creo que lo que dijo Fernanda es clave, y es que el ciudadano tiene el poder. O sea, nosotros en el sur global, o sea, en países como en Latinoamérica, el poder del usuario, del consumidor, es impresionante por el volumen de lo que representamos. Y en esa medida creo que el periodismo puede ayudarle justamente a estos ciudadanos de a pie a que entiendan su poder y que puedan hacer un poco de contrapeso a través de información, de que tomen mejores decisiones que a través de nuestra información en ese sentido. Gracias, Claudia. Estamos llegando a los minutos finales de esta conversación y entonces quería hacer una última ronda y trayendo de cosas que han salido en las preguntas que todas las personas en el público nos han mandado sobre
buenas prácticas, porque yo escucho muchas de las preguntas que están entrando y los panelistas las ven también. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer? Quiero hacer un evento que se enfoque sobre ecosistemas digitales y derechos humanos. ¿Cómo puedo hacerlo bien? Hay unas preguntas que Paola ha estado respondiendo sobre igualdad de género y justicia de género y cómo podemos asegurarnos de proteger eso en este ámbito digital. Hay una pregunta sobre buenas prácticas en regulación de protección de datos y protección de la privacidad. Entonces, quería darle chance a los panelistas para que hicieran unas reflexiones finales y yo acompañarles en esas reflexiones finales con miras como a responder de ese universo de soluciones que la gente está pidiendo en el chat, lo que quieran. Y tal vez, Paola, si pudiese comenzar contigo también para que la gente que no haya visto tus respuestas por escrito pueda escucharte, que nos cuentes un poquito lo que has estado respondiendo, tanto sobre el tema de narrativas que te pregunta mi buena amiga Gaby Juns, a quien me alegra mucho ver aquí en el chat, y las preguntas que has respondido sobre justicia de género, igualdad de género. ¿Qué recomendaciones, qué regalos le quieres dejar a esta audiencia, Paola? Ay, muchísimas gracias. Yo creo que el tema de las narrativas es fundamental. A mí me parece que el trabajo con primero desmontar las narrativas pues hegemónicas acerca de la inteligencia artificial es por una parte importante lo que mencionaba Claudia, ¿no? Acerca de velar cómo operan todos estos mecanismos. Y por otra parte, también construir narrativas alternativas. Necesitamos también pensar en las posibilidades que tenemos desde la región. Yo, digamos, yo trabajo desde una perspectiva crítica, pero eso no quiere decir que yo no trate de promover, por ejemplo, con mi trabajo, la posibilidad de tener tecnologías alternativas que permitan justamente la no reproducción de las violencias, como lo estamos viendo a través de las tecnologías hegemónicas de inteligencia artificial que están controladas por este grupo de actores que ya sabemos que pertenecen no solamente a un grupo, digamos, de poder en términos económicos, un grupo hegemónico en términos económicos, sino un grupo que también está alineado a un modelo de, pues, político que no es pro derecho, es un modelo antiderecho, es un modelo autoritario del mundo que se traduce en el despliegue de estas tecnologías. Entonces, me parece importantísimo que esto lo situemos en el centro de la discusión para que no nos dejemos llevar, por ejemplo, por estos reclamos de que, no sé, estaba viendo también en el chat esto de que no estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la Declaración de Santiago o a este índice de inteligencia artificial que existe en la región y que es cierto, pero que presentan una visión de la inteligencia artificial que está mayoritariamente pro de la industria. Es una industria que ya hemos mencionado hasta el infinito, está altamente concentrada, no representa los derechos ni tampoco las motivaciones de nuestras sociedades y que es por esa razón por la que estamos tratando de presentar otra perspectiva desde un punto de vista que nos permita centrarnos en los derechos, centrarnos en la reducción de desigualdades y también centrarnos en la devolución de las posibilidades de tener estados de derechos democráticos en nuestra región. Gracias, Paola. Entonces, esta ronda relámpago final que nos ayudaste a comenzar tú, Paola, con regalos, recomendaciones, ideas que le quieran dejar al público en base a las preguntas que han hecho. Vanina, vamos contigo. Bueno, la verdad que es siempre un placer escuchar a estas personas con las que estoy. Siempre aprendo un montón. No, lo único que quería es un poco resaltar quizás el mensaje de Paola, pero desde un punto de vista de alguien que es técnico como yo, ¿no? Muchas veces buscamos el problema o la solución en la parte técnica. La inteligencia artificial no nos cae del cielo, ¿no? O sea, la generamos los seres humanos. Y hay un montón de alternativas desde un punto de vista de investigación y desarrollo que van más allá de los modelos que hoy están presentes, digamos, desde un punto de vista comercial, ¿no? Entonces es importante abrir nuestra cabeza y nuestra perspectiva de decir cómo puedo usar una tecnología, un conjunto de tecnologías que tienen estas capacidades, como yo nombraba hoy, autonomía, capacidad de aprendizaje, nos ayudan a interactuar e interpelar el mundo de la mejor manera, ¿no? ¿Cuándo
necesito usar inteligencia artificial y cuándo no. Y cuándo puedo yo como, volviendo a lo que decía Fernanda, ¿no? Es decir, como usuario, cuándo puedo yo ejercer mi poder y decir esto sí, esto no, ¿no? Y me encantó la reflexión que hizo, para cerrar, que hizo Fernanda sobre cómo le salió el tiro por la culata a Elon Musk, ¿no? Y es una clara, ay, me sale, una clara mala lectura, ¿sí? de este tipo de personajes sobre las realidades de nuestra región, ¿no? De que no, la mayoría de la gente no tiene o el conocimiento o el acceso de usar una VPN, ¿sí? Entonces, lo más fácil y lo más natural para gente de nuestra región probablemente es irse a una alternativa que le es cómoda, como es cualquier otra de las alternativas a X, ¿no? Entonces, es interesante eso, cómo esta gente, para bien o para mal, no piensa en términos de nuestra región, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también para encontrar las soluciones a estos problemas sociotecnológicos que tenemos. Gracias, Vanina. Fernanda, reflexiones finales de tu parte. Primeiro, eu queria falar que foi um prazer enorme, a conversa foi muito instigante. E estando em 9 de dezembro, acho que a gente precisa de conversas instigantes para manter o ritmo até a chegada do Natal. Acho que um ponto importante nessa discussão é que a gente se paute, sim, pelos riscos que as tecnologias de inteligência artificial podem trazer para a sociedade, mas que a gente vá além dos riscos e pense principalmente na manutenção da democracia e dos direitos humanos. Então, por mais que tenhamos que fazer essa discussão também de forma prática, porque são técnicas já sendo, né, empregadas e um debate que também é de desenvolvimento tecnológico, acho que quando Vanina traz esse ponto de que essas tecnologias não caem do céu, é importante relembrarmos a necessidade de participação social, de uma discussão que é interdisciplinar, intersetorial, e que sem esse envolvimento da sociedade de uma forma geral, a gente não consegue avançar. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Cristóbal, reflexiones finales, recomendaciones finales al público. Gracias, Felipe. No, para cerrar, un placer haber compartido este panel. Yo simplemente también ahondar en lo que ya se ha dicho, sobre todo en el ámbito de democracia, elecciones. Todavía falta alguien ahí, vi que hablaba de lo que se ha hecho en la región, del índice de inteligencia artificial, de la Declaración de Santiago, del instrumento, alegando un poco de que no lo hemos mencionado. Pero son justamente elementos que plasman y ratifican lo que hemos hablado un poco respecto de cómo la región todavía está unos escalones más abajo en cómo avanzar en regulación, en educación, en la generación de capacidades, y su impacto en los procesos electorales tiene que ver mucho con cómo vamos a asegurar de que la inteligencia artificial contribuya a lo que es el elemento más fundamental de un proceso electoral y que a la vez contribuya a través de eso a la democracia, que es la transparencia y la confianza. Los procesos electorales, yo siempre digo, no importa el sistema, tú puedes tener el sistema más arcaico, ¿no? Votar con papel, contar con papel, llamar por teléfono y darnos votos, o el sistema más digital y tecnológicamente avanzado del mundo para tener un proceso electoral. Pero si no hay confianza, da lo mismo cómo se organiza eso. Es decir, tú puedes tener el sistema más arcaico del mundo con la mayor confianza posible, porque existe un sistema político, una cohesión social, un sistema que fomenta eso. Y puedes tener el sistema más avanzado del mundo absolutamente polarizado, desgastado, donde la gente no confía ni en los resultados ni en sus autoridades. Entonces, ¿cómo incorporamos la inteligencia artificial a esa discusión democrática? ¿Cómo vamos a asegurar
de que sea un elemento que contribuya a esa confianza y a esa transparencia y que no sea un componente disociador y que profundice las desigualdades, que profundice la desconfianza que ya existe. Obviamente tiene que ver mucho con no solo cómo abordamos la inteligencia artificial, sino que en general el debate público, ¿no? Cómo estamos viendo la política y cómo los procesos políticos hoy día se están desarrollando. Pero es un poco mi reflexión final y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Cristóbal. Cerramos la ronda contigo, Claudia. Estás en mute. Perdón, yo muy rápidamente sería primero que realmente podamos construir sociedades informadas para que mejoren su toma de decisión. Creo que es clave, sociedades críticas e informadas sobre esto. También que sepamos identificar como desde la sociedad civil, desde los medios, los problemas. Realmente dirigirnos a identificar los problemas que son estructurales y encontrar soluciones que pueden ser en la tecnología o no, pero yo creo que es muy importante que tengamos muy claras las prioridades en cuanto a cuáles son los problemas que estamos enfrentando. Y tres, creo que es muy importante que nosotros podamos como sociedad de América Latina poner nuestros problemas, nuestros contextos, nuestros puntos de vista en la agenda global que se está discutiendo en este momento con respecto a este tema, porque evidentemente estamos siendo ignorados se están tomando grandes decisiones desde muchas instancias donde no tienen en cuenta nuestros contextos. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar nuestros problemas, nuestra situación, nuestros contextos a esas grandes discusiones y que realmente se tomen soluciones que abarquen un scope que responda a la realidad? Sería eso. Gracias, Claudia. Resumo un poco estas reflexiones finales diciendo que claramente en este debate que es esencial para nuestra región en un momento crítico para la democracia en América Latina y alrededor del mundo, nos damos cuenta que es necesario ampliar la conversación y el alcance de esta conversación para que le llegue a más gente, pero también diversificar esa conversación para que dentro de nuestros países y nuestras comunidades más voces y las voces que más están excluidas puedan ser parte del debate y para que América Latina pueda ser una parte esencial del debate global sobre estos temas. Y importantísimo lo que decía Cristóbal sobre incrementar la transparencia en búsqueda de generar confianza en los sistemas y en las instituciones de la democracia. Entonces, transparencia para confianza totalmente, incluyendo transparencia de cosas como algoritmos y modelos de aprendizaje masivo de las plataformas de inteligencia artificial. Me sumo a lo que decían de apoyar a la sociedad civil, a los periodistas y a la academia que está investigando y documentando tanto las dinámicas actuales, las regulaciones actuales, como los daños que ya se están presentando y se podían presentar del mal uso de estas plataformas. Y aquellos en sociedad civil y en entes regulatorios que están pensando creativamente sobre regulaciones que nos ayuden a entender un uso más incluyente, ético y responsable de estas plataformas. Ciertamente el llamado a establecer espacios de diálogo multilateral y multisectorial, tanto diálogos a nivel de los entes internacionales, desde la OEA hasta la UNESCO, para hablar con la perspectiva de múltiples voces y sectores y países sobre estos debates, pero que esos diálogos incluyan a la industria. Qué bueno sería que quienes están tomando decisiones sobre estas plataformas puedan entrar a esas conversaciones y crear espacios para ver cómo todos podemos trabajar de forma conjunta para un futuro digital como el que nos merecemos. Ciertamente un llamado a regular los usos inadecuados de la tecnología que vemos ya, de proliferación y amplificación de discurso de odio, de proliferación de la polarización, de la proliferación de información falsa, particularmente en contextos electorales, y cómo ya tenemos herramientas para asegurarnos que podemos mitigar esos riesgos. Y finalmente me quedo con la pregunta de la transformación de narrativas y la necesidad de enfocarnos en narrativas y cambiar narrativas que nos dicen que la tecnología no es con nosotros, ni para nosotros, ni que nosotros la podemos entender o cambiar,
transformar las narrativas que nos dicen que los daños van a ser tal vez si salen mucho después, transformar las narrativas que nos dicen que intentar regular o pensar en formas y futuros alternativos de tecnología es ser antidesarrollo. No, nadie acá es antitecnología ni antidesarrollo. Lo que estamos hablando es de que si nos merecemos un futuro diferente al presente que estamos viviendo hoy en día, eso requiere primero imaginárnoslo colectivamente y contar la historia sobre ese futuro, que ciertamente será un futuro digital, ciertamente será un futuro que incluya la inteligencia artificial, pero tiene que ser un futuro que no solamente nos pasa a nosotras, nosotros y nosotros, sino que nosotros podemos tener agencia de ayudar a diseñarlo y construirlo. Y con esa reflexión le agradezco muchísimo a los panelistas, le agradezco muchísimo a las personas que nos acompañaron en esta conversación tan fascinante. Muchas gracias al equipo de Luminate, incluyendo el equipo que diseñó la encuesta que sale mañana. Estará disponible en luminategroup.com para quien esté interesado en esa encuesta de percepción sobre Argentina, Brasil, Colombia y México. Y muchísimas gracias al Diálogo Interamericano, en particular a Tamara, a Bernarda y a Daniel por hacer esta conversación posible y nos vemos en la próxima. Gracias.